A lo largo del DLC de la forma final hay un montón de figuritas geométricas para causales que están colocadas por ahí repartidas. Reclamarlas todas nos va a permitir conseguir el triunfo y a su vez conseguir el primer cuchillo, una nave del DLC. Muy buenas Nakils, bienvenidos al canal. Y hoy veremos cómo completar este triunfo y conseguir esta nave en el DLC de la forma final. Lo primero que tenéis que saber, hay requisitos como siempre, tenemos que completar la campaña. Fácil, sencillo, pero un poco tardado. Hacéis la campaña tranquilamente. Cuando acabéis la campaña, hacéis el primer paso de la aventura exótica que os van a dar. El espectro os dará esta aventura exótica. Y lo que tenéis que hacer también es venir aquí atrás. Vais a tener que hablar con un personajillo que se llama Mika 10, el cual se encuentra en esta parte trasera de la ciudad perdida por aquí atrás en la consola y os dará tres misiones que tenéis que hacer. Al hacerlas vais a poder conseguir a solas en la oscuridad una aventura que os desbloquea los quistes y que vais a tener que repetir. Lo siguiente que tenéis que saber es que lo que desbloqueáis por cada actividad que hacéis de a solas en la oscuridad es conseguir una de estas zonas paranormales. Es importante que sepáis que si no está la zona paranormal no podéis desbloquear esa figura para causal. Bien, habiendo dicho esto, vamos a la ciudad perdida porque el primero se encuentra un poquito atrás. Vamos a retroceder, esto sonará, por aquí estaba Mika 10. Nosotros vamos a venir a mano derecha, habrá un pequeño agujero, dejándonos caer, habremos llegado ya prácticamente al sitio. Cosas que tenéis que saber, que seguramente no lo habréis visto. Si aquí tenéis la zona paranormal, aquí veréis una lucecita. En mi caso yo no la tengo, no la vería. Para ver si lo habéis hecho bien, aquí tendría que saliros la luz, ¿vale? Si no sale la luz, tenéis que hacer a solas en la oscuridad. Una vez hecho, tenéis un tiempo para localizar un punto donde podáis ver las dos figuras geométricas. En este caso, desde aquí arriba podemos ver la de la derecha, que estaría al fondo, que será una especie de cuadrado con un triángulo. Para romper esto necesitamos armas de estasis o atadura. Y, a su vez, si apuntamos un poquito para arriba, veremos otra figura geométrica diferente, un cuadrado con un círculo azul. Hay que romperla con armas de fuego, de vacío o de arco. Tenéis que disparar a los dos cuadrados, cada uno con su arma, pero sin moveros del sitio. El objetivo es no moverse del sitio, tenéis que darle a los dos desde el mismo punto. Dicho esto, si avanzamos un poquito más o retrocedemos, depende cómo lo veamos, vamos a poder llegar a otra zona. Aquí sí que lo vais a ver bien porque tengo la actividad paranormal. Para hacer esto ya os digo que vais a tener que repetir muchas veces a solas en la oscuridad. En general os va a venir bien ir sacando esto porque a su vez vais a desbloquear los quistes que a su vez os va a permitir sacar los fragmentos de la subclase y todo eso. Pero bueno, llegamos aquí al fondo, activamos esto, vamos a volver hacia atrás, cerca de este árbol gigante, nos vamos a colocar por este lateral y aquí, pasado la rendija, ya estáis viendo ya el cubito, a ese cubo hay que darle con armas de solar vacío o arco, porque es un cubo con un circulito azul, y el triangulito de oscuridad hay que darle con armas de oscuridad. Ya habéis visto que no lo da, nos da el triunfo. El siguiente va a ser en desembarco. En desembarco van a haber dos. Uno va a ser de mapa abierto, aquí os lo voy a enseñar ahora mismo. Nada más aparecer en desembarco, pillamos este camino a mano derecha y aquí, en esta parte, en este trozo de raíz, justo aquí va a haber la lucecita que tenemos que interactuar. Lo siguiente que vamos a hacer es subir en la rama y desde la rama podemos ver, si avanzamos un poquito más, tanto la figura geométrica de luz como en la cascada apenas se ve, si os fijáis mucho se verá, está la figura geométrica de oscuridad. Está ahí muy escondida, ¿vale? Pero ahí ya estáis viendo el brillito, que es un triangulito. En desembarco también tenemos un sector perdido. Tenemos que ir hasta el sector perdido, no, no es difícil, miréis el mapa y llegáis hasta aquí. ¿Cómo se hace este sector perdido? Para ir avanzando tenéis que matar bichos y recoger estas piscinas de luz, estas toxinas del suelo que hay. Y esto os permite romper el escudo y luego romper el oráculo. Lo mismo para esta sala, veamos todas las pestes que hay por el suelo, rompemos el oráculo cuando las tenemos todas y
En esta sala ya estáis viendo la figura geométrica. En esta sala limpiad si queréis. Os recomiendo limpiar porque van a salir muchos bichos, aunque más adelante salen más. ¿Qué vamos a hacer en esta sala? Vamos a venir aquí a mano derecha, donde la estatua. Detrás de la estatua, aquí, seguramente si tenéis, como hemos dicho en el mapa, si tenéis la actividad paranormal, aquí os saldrá una pelota. Si no os sale, esto no sirve de nada. Cuando la activáis, el orbe, tenéis un tiempo para hacer la mecánica. Muy sencillo, subís aquí arriba, ya estáis viendo la figura triangular, le dais con armas de oscuridad, y ahí estáis viendo al fondo la circular que le vais a dar con armas de luz. Ahora en desembarco vamos a llegar a refracción. ¿Por qué? En refracción vamos a tener otro más, ¿sí? Este es uno de aquellos molestos porque está entre zonas, hay que caminar bastante. Ya estoy viendo que he puesto cámara rápida, rápida, rápida. Y aún así vamos a tardar un rato en llegar. Pero bueno, lo importante y lo muy cansino, yo lo sé, chicos. Repetir a solas en la oscuridad. Llega un punto que puede cansar. Vais a tener que repetirlo por lo menos 11 veces. Lo que os recomiendo es cuando hagáis una sola vez actividad de a solas en la oscuridad, venid a romper un cuadrado. Venid a romperlo por si acaso, porque yo sí que es cierto que he roto muchos y no me ha desbloqueado tantos cuadrados. Se ve que tendrá un límite o algo de cuadrados que se desbloquean por el mapa a la vez. O eso se me quedó pillado, que también puede ser. Dicho esto, en esta zona podemos interactuar con la bolita. Repetimos, tenéis que tener la actividad paranormal de esta zona activada. Se ve en el minima, bueno, en el mapa se ve si lo tenéis o no, con una cruceta. En mi caso aquí no, pero si subís en el árbol y os dais la vuelta y subís en esta piedra, desde aquí podríais disparar tanto al símbolo de luz que está aquí abajo, ahí lo estáis viendo, con armas de luz, obviamente, y ahí al fondo, al lado de la cascada, ya estáis viendo la figurita triangular, está justo ahí delante. Ahora vamos con florecimiento. En florecimiento van a haber dos. Una de ellas, bastante fácil de encontrar, es ir al fondo de esta zona, siguiendo la ruta que estamos siguiendo. Vamos en línea recta desde el spawn. Justo aquí vamos a tener la charca con el orbe si tenéis la actividad paranormal, repito otra vez. Si la tenéis, activáis el orbe, seguís este camino y aquí delante, cuando encontréis esta roca con árboles ahí al fondo, aquí vais a tener la figura paracausal, creo que es la de luz, no estoy seguro, esta aún no me acuerdo bien. Y ahí al fondo tenéis la de oscuridad. Tenéis que más o menos ir asomándoos para poder ver la de oscuridad y la de luz a la vez. Vamos con florecimiento sector perdido. Y este sector perdido, a diferencia del otro, sí que os lo voy a enseñar cómo se llega, porque, porque es un poco loco. Es un poco loco llegar hasta aquí, ¿vale? Tenéis que venir hasta aquí y subir arriba. Yo os voy a mostrar el camino normal. Normalmente esto yo me lo saltaría, pero de camino normal vamos a venir por este lado. Aquí tenemos una subidita de piedras justo en esta zona del mapa. Y aquí, cuando empezamos a subir, justo ahí entre las piedras y los árboles, que casi no se ve, está la entrada del sector perdido. Sí, lo sé. Este sector perdido tiene... Se merece llamarse sector perdido, no vamos a mentir. Vamos a seguir progresando porque a mitad de camino, mientras vamos avanzando por esta zona, vamos a ver un cuadrado azul, vamos a seguir hacia adelante, un par de saltos más. Podéis ir por el camino de la derecha, que es el camino normal, o podéis saltaroslo todo directamente en línea recta. Sea lo que sea que hagáis es lo mismo, porque aquí atrás vamos a retroceder, ¿vale? Vais a venir un poquito más adelante, ahora lo veréis a lo que me refiero de retroceder. En esta zona donde está el orbe poseído, que es el punto de referencia y el árbol, aquí abajo, si retrocedemos después de limpiar, tenemos el orbe para activar, importante. Seguimos retrocediendo, estamos volviendo a la entrada un poquito. Aquí tenemos el poder prismático. Aquí casi me caigo, consigo remontar. Pero aquí, desde esta zona, ya estáis viendo tanto el cuadrado de luz como el cuadrado de oscuridad. Le dais con cada una de las armas. Dicho esto, florecimiento, vamos de camino aquí a esta zona y luego a la siguiente. Van a ser un poco seguidas las dos. En esta
En esta ocasión sí que vais a ver el cuadradito y cómo activo la luz, porque lo tengo desbloqueado. Como habéis visto en el mapita, lo puedes marcar, la actividad paranormal. Si no te sale la actividad paranormal, vuelvo a repetir. Sé que me repito mucho, pero por si os saltáis los puntos y vais directamente a los segmentos, si no tenéis la actividad paranormal en esa parte del mapa, no os sirve de nada ir ahí a intentar hacerlo porque no vais a poder. Dicho esto, de aquí lo mismo que dijimos la última vez, podéis pillar el atajo. Vamos a hacer un poco el ascenso. Sí, no es broma, vais a tener que hacer el ascenso, ahora lo veréis a continuación. Pero de momento seguimos avanzando por esta cueva. En esta zona que está llena de árboles, yo pensaba que era aquí, no, es la siguiente zona de árboles, esta de aquí justo. Vais a ir hasta el final, hacéis un par de saltos y aquí ya estáis viendo la lucecita. Activáis la lucecita. Ahora vamos a retroceder en línea recta. Donde está el cuadrado, ¿veis el cuadradito de luz? Pues vais a ir en línea recta. En línea recta, chicos, literalmente en línea recta. Porque aquí delante vamos a tener el triangulito y el circulito allá al fondo. El circulito con armas de luz. Al triángulo le vamos a dar con armas de oscuridad. Ahí está, sin moverse, importante. Pasamos con la número 9, en división. Esta de aquí, vamos a continuar el camino que estábamos haciendo antes, importante, vamos a seguir el mismo camino, porque vamos a tener que subir bastante. Vamos a dejarlo en que tenéis que subir bastante. Entonces, os lo dejo en cámara rápida, toda la subida. Ya sé que es muy largo. Mirad lo positivo. Este yo creo que es el peor. Si os toca este de primeras, esta actividad paranormal de primeras, eh, alegraos, porque ya los siguientes no van a ser tanto camino. Aquí seguimos subiendo. Os van a salir bastantes enemigos, bastantes eh, aulladores, por ejemplo. Vosotros podéis evitarlos todos. El objetivo es el mismo, seguir subiendo hasta, importante, vamos a seguir subiendo hasta encontrar esta cueva. Vamos a encontrar esta cueva por aquí, donde dentro vamos a poder interactuar con la luz para obtener el poder. Si no sabéis dónde está esto, está justo al lado de esta antena, que está a su vez justo antes de llegar a la cola del avión. ¿Por qué? Porque dentro de la colita del avión vamos a tener una figura geométrica. Ahí lo estáis viendo, la nave, la pieza de la nave. Justo dentro tenemos el triángulo, la figura geométrica de oscuridad. Así que desde aquí arriba, como decimos, tenemos la figura triangular, vamos a tener que darle también al de abajo, a la circular. Entonces le dais al triángulo con oscuridad, a la luz con luz. Continuamos con actividad paranormal impasse. Esta es la más fácil de todas. La más fácil de todas es llegar, avanzáis hasta aquí delante y justo aquí arribita, justo en esta zona, que aquí casi me caigo, tiro la grieta, justo aquí tenéis para activar la pelota, el orbe. Una vez lo habéis activado, tenéis como siempre un minutito o así para hacer la mecánica. Vosotros venís aquí y desde aquí la hacéis de primeras. ¿Cómo? Pues vamos a tener la figura geométrica a la izquierda, ahí más o menos alrededor de esa esquina, quiero recordar, y a la derecha de esa estructura vamos a tener la otra. Yo diría que la de la derecha es oscuridad, la de izquierda luz. Pasamos ya con la última que es transgresión. Esta también tiene un poquito de caminata, pero no es tan molesto como la subida del ascenso, ¿vale? Vosotros vais a venir por aquí, hacéis este recorrido, como sería el recorrido de la campaña. Para que nos entendamos, vais a hacer un poco el recorrido de la campaña. Eso quiere decir que vais a tomar el camino de la izquierda, que aquí me estaba costando porque estaba yendo con el colibrí. Por este caminito llegaremos a la zona de los picos. Nosotros vamos a seguir en línea recta por la zona de los picos, en línea recta totalmente. Encontraremos un edificio. El primer edificio nos lo saltamos. Continuamos un poquito por el exterior, con mucha niebla y poca visión. Pero si seguimos más o menos el camino, segundo edificio, justo aquí, en el tejado, en el techo de la parte del centro, de la estructura central, tenemos el orbe que podemos activar para hacer la mecánica. Si volvemos a la entrada, para no desorientarnos,
a mano izquierda tenemos la figura geométrica triangular, que vamos a dar con oscuridad, y justo dentro, un poquito ahí al fondo de la estructura, veremos la de luz. Y ya las tendríamos todas. En caso de que las tengamos todas, vamos a triunfos, vamos a débil corazón. En débil corazón vamos a mundo y luego a secretos. Y aquí tendremos ya para reclamar nuestra nave. La nave, la cual está bastante bien, se llama el primer cuchillo. Es una nave curiosa al principio, tiene 3 turbos, está bastante guay. Y aquí os voy a dejar algunos shaders de fondo por si queréis ir viendo cómo queda con diferentes colores. Que esto seguramente a muchos les gustará saberlo. Qué tipo de patrones pilla, qué tipo de colores pilla, si más el principal, más el secundario. Aquí estáis viendo un poquito cómo va la cosa. Pero bueno, espero que os haya gustado. Ha sido bastante lioso orientar esto, la verdad, pero he conseguido hacerlo más o menos que quede bien. Dejadme en comentarios si os gustaría ver más cosas del DLC, aunque las plumas va a ser bastante hardcore de hacer, y nos veremos con más. Suscribiros si no lo estáis, dadme un buen like, como siempre. Nakel, nakel.